El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Paso a paso. Bienvenidos a Paso, un saludo muy cordial para todos ustedes. Estamos una vez más aquí, empezando otro viaje por esta paternidad, por esta maternidad, por esta cuidadera de hijos, esta educación, esta crianza. Y empezamos hoy, nosotros somos tan vanidosos, lo voy a decir de una vez, los humanos como especie somos tan vanidosos que vinimos con neuronas espejo. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso? Sí, aquí las estoy yo poniendo a prueba. Sí, no, y prepare porque vamos a estar todo el tiempo así. Ese es nuestro tema de hoy, las neuronas espejo, unas neuronas que se activan, yo creo que desde siempre. Los humanos por naturaleza tendemos a imitar las acciones de las personas. Y queremos que nos imiten, además, por eso le enseñamos a los loros a decir groserías, ¿cierto? Y a los Pues sí, es un tema que, o sobre el cual se dice mucha, entre comillas, cantaleta. Vea, del ejemplo, mijita, es que usted no le da ejemplo. ¿Cómo quiere que el muchachito sea obediente si usted se va a parrandear todas las noches? El ejemplo educa, sí, pero más allá de eso, más allá de la cantaletica, eso tiene una explicación científica que se ha tratado desde diversas ramas de la ciencia. Esta vez ha sido adoptada por la disciplina positiva, tema que nos encanta y que tiene todo que ver con la crianza de los hijos, tema que a su vez nos tiene todas las tardes aquí tejiendo hogares paso a paso. Y aquí llega otra de esas herramientas para echar a la bolsa, sobre la que seguramente vamos a decir ¡ah! Y allá en sus casas ustedes van a repetir ¡ah! ¿A usted no le ha pasado que dándole comida a los niños y uno es sí, haciendo las mismas caras que ellos, ¿cierto? Sí, sí. O ahí aparece también lo que dicen, lo que se hereda no se hurta, ¿no? Que eso es que a mí me igualito, pasaba papá. mucho, caso sencillo, viendo Susos Show, sí, ¿no? Y yo terminaba viéndolo así y haciendo las mismas caras. Jacobo, venga acá, No, cuando me daba cuenta estaba igual a él, así viendo la televisión. Y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Yo qué estoy haciendo? Pues hoy vamos a encontrar la explicación un poco más científica de eso, por qué pasa. Ejemplo concreto, lo vieron quienes estuvieron atentos al promo, los bostezos, que se pegan, se contagian, y es un hecho, nada que hacer. Nada más contagioso que un bostezo. Y así se contagian las buenas y las malas actitudes, comportamientos de los grandes, pues simplemente los imitan los hijos, no porque quieran o necesariamente pues sea como instintivo, sino porque aparecen las neuronas espejo. Tema de hoy en Paso a Paso. No anunciamos la línea, recuérdense que esta semana estamos, pero ya estuvimos y no estamos, mejor dicho. Es un espejo, lo que están viendo es un espejo. Es un espejo. Hace unos días que hicimos este programa, pero esperamos sea de mucho interés. Si hay dudas, estaremos atentos a nuestras redes sociales para tratar de resolverlas. Así que nada, bienvenidos una vez más. Vamos de una vez con el video entonces. Todo que ver hoy sí con el tema del día. Neuronas espejo aquí reflejadas. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think?
ahí está, clarísimo. Así o más Los simple. niños lo ven. Los niños lo hacen. Y después le decimos, no haga eso, no diga eso, pero ¿cómo? Si lo acabamos de decir, en algún momento lo dijimos, en algún momento no vieron hacerlo. Muchas veces una pregunta es, ¿y este por qué salió con eso? ¡No ¿A quién se lo aprendió? A mí no me pega, carajo. Y no le pega al hermanito y no le doy una pela. Exacto. ¿Cómo así? Y en eso caemos todos. En eso todos hemos Ay, caído ay, ay. alguna vez en la vida. Pues la importancia del ejemplo, como les contaba al comienzo, va un poco más allá de la experiencia y de la cantaleta. Eso se llama neuronas espejo y es nuestro tema de hoy. Y aquí está la experta. María Alejandra Betancourt, certificada en disciplina positiva, además licenciada en educación preescolar y magíster en neuropsicología y educación. Bienvenida otra vez, qué bueno tenerte por acá. Qué bueno volverlos a ver, siempre es una alegría. Ay, sí, a mí me da mucha alegría verla, porque la oigo mucho, le consulto mucho, es mi fuente de consulta primaria. María, me llegó esta nota del colegio, María, ¿qué hago? María, auxilio. Y aquí estaba para ayudarnos a todos de manera general y genérica, valga la redundancia, con estos temas que nos gustan tanto. Debatimos mucho, porque es que quisiéramos hacer cada uno de los subtemas de la disciplina positiva. María, ¿qué hacemos? María, ¿cuál? ¿Cuál queremos que llegue prioritariamente a los televidentes? Y tomamos la decisión de que queríamos contarles qué son las neuronas espejo y cuál es su importancia, y empecemos por ahí. ¿Qué es eso? Bueno, las neuronas espejo son unas neuronas que tenemos todos los seres humanos desde el nacimiento, pero fueron descubiertas hace muy poco, relativamente, alrededor de los años 90. Muy poco. Muy poco. Y bueno, pues son unas neuronas que se encargan de copiar los comportamientos que ve en otro ser humano. Pero más allá de eso, Mónica, hay una cosa muy increíble que se descubrió, y es que, por ejemplo, cuando yo te veo a ti bostezar de lo que estabas hablando ahora, o cuando yo veo que, por ejemplo, estás comiendo algo rico y yo me antojo, yo también soy capaz de interpretar a partir de tus movimientos tú qué estás pensando. Es casi que esas neuronas son capaces de ayudarte a leer la mente del otro, cosa que no hacen los animales. Claro, Los animales... uno ve a alguien comiendo, uno sabe si está rico o está maluco, Exacto. si la persona lo está disfrutando o no. O tú puedes ver a alguien, por ejemplo, triste o con una cara de enojo y tú eres capaz de decir, este está furioso. En cambio, los animales no hacen eso. Tienen neuronas espejo, por ejemplo, los monos copian muy fácil los comportamientos de los humanos, pero ellos no son capaces de atribuirle sentido a por qué estamos haciendo eso. Los humanos sí, somos capaces de leer lo que el otro está pensando, y eso es lo que hacen las neuronas Aunque espejo. le estén diciendo a uno lo contrario, que muchas veces pasa mucho con la pareja también, con los hijos. Nada. No me pasa ¿Qué te pasa? Nada. ¿Quieres esto? Exactamente. No, está rico. Sí, está muy bueno. Me nota. Sí, porque las neuronas espejo, además de que copian los movimientos físicos, por así decirlos, también son capaces de sintonizar los estados emocionales. Entonces, una vez llega a un lugar y se siente incómodo y es capaz de leer lo que los otros están sintiendo y pensando respecto a uno, y nadie ha dicho ni una palabra. Esta pregunta no está aquí, pero me acaba de surgir, dado lo que estamos hablando, y es el tema de si esto tiene que ver con la famosa telepatía. Y esa habilidad que algunas personas poseen de manera extraordinaria, ¿es por el desarrollo y el entrenamiento de esas neuronas, o eso no se entrena? Pues eso, Mónica, yo he estado pues estudiando mucho respecto al tema y no está comprobado, pero parece que sí tiene mucha relación. Como este tema es tan nuevo, hay mucho que está por descubrir. Las neuronas espejo las descubrieron los científicos italianos, y ellos siguen trabajando mucho al respecto, pero parece que sí está muy relacionado, porque es eso, es ser capaz de percibir tus pensamientos y descifrarlos con mis palabras. Entonces sí parece que está muy relacionado. No, este tema. ¿Y desde hace cuánto se viene hablando de eso? Porque uno viene escuchando pues, de muy pequeño, es que ese hijo se ve en ese papá, o ese papá se ve en esa niña. Son las neuronas espejo, ¿qué? ¿O desde hace cuánto tiempo se viene hablando específicamente de este tema? Específicamente desde el 1993, que estos científicos italianos dicen... Hace muy poco, dicen, y fue un accidente. Ellos estaban haciendo un experimento con unos monos. Nacimos sin neurona espejo, prácticamente. Bueno, Pues tan ahí feo, estaban, no pero tuvimos nadie dónde sabía que la Sin tenían. que reconocieran que eso tenía una influencia en la crianza, claro. Nadie nunca pensó que es que cuando nosotros estábamos copiando un estado emocional de un papá que estaba muy enojado, una mamá que vivía muy feliz, lo estábamos haciendo a través de las neuronas espejo. Nunca nadie se imaginó eso, solo se lo atribuían el ejemplo. Pero la verdad es que el ejemplo
tiene todo que ver, y la empatía tiene todo que ver con las neuronas espejo. Claro, y hemos mencionado mucho el tema del ejemplo, pero me gusta hacer especial énfasis en el de los sentimientos y las emociones, porque hemos dicho que desde que están recién nacidos la madre le transmite todo al bebé, si está estresada, si está angustiada, si está cansada y harta y renegando porque se tiene que levantar 1, 2, 3, 4 y 5 veces en la noche. Todo eso se le va entonces transmitiendo a través de las neuronas espejo. Eso es lo que activa que los niños realmente tengan esa comunicación y ese vínculo con la madre. Claro que sí, lo que pasa es que las neuronas espejo están localizadas en muchos lugares del cerebro, pero específicamente están cerca al área de Broca, que es en donde se ubica el lenguaje, y tienen una función muy importante en el aprendizaje social. O sea, el bebé viene con esas neuronas espejo pues desde que está en su proceso de formación. Pero cuando él nace, él aprende a interpretar los estados emocionales de la mamá y a eso da respuesta. Y miren que a partir de cuando la mamá empieza a hablar con ese niño, él va imitando cómo se mueve la boca para decir las palabras, cómo se pone la cara con los diferentes estados emocionales, y él puede empezar a interpretar cuando un cuidador o un adulto lo ama o lo rechaza. Y por eso se ríen y no hay nada chistoso, simplemente porque Están uno cada imitando que se acerca, los movimientos, sonríe, sí, como y las de la emoción, gesticulaciones. claro. Él simplemente está haciendo un ensayo de cómo ve que esos músculos se mueven para sonreír, para estar enojado, y de ahí. Que es una pregunta muy típica de las mamás. Venga, él ya se está riendo, él ya es consciente, simplemente está imitando el comportamiento pues de la cara y los gestos cuando usted se arrima y sonríe de la emoción, de la alegría, de la dicha de tenerlo ahí. ¿Y eso lo desarrollamos todos por igual o más las mujeres que son las que pasan más frente al espejo? No. Le voy sus preguntas. Solamente en casos, por ejemplo, de trastornos del desarrollo, como por ejemplo en autismo, se ha demostrado que los niños que sufren autismo o que tienen esta condición tienen menos activación de las neuronas espejo. Puede que tengan la misma cantidad de neuronas, pero tienen menos activación de las neuronas espejo. Este tema entonces, todo que ver con el tema de la empatía, de Todo la que ver. capacidad de ponerse en los En zapatos el lugar del otro y del frente a una aprendizaje situación social, difícil. ¿cierto? El aprendizaje social, de yo saber que si se te acaba de morir tu esposo, yo no te invito a salir de fiesta, porque asumo que estás triste y soy capaz de entender por lo que estás pasando sin que me esté pasando directamente a mí. ¿Qué hace que se activen, o que se pongan a trabajar, o que, por ejemplo, se inhiban en niños con trastornos especiales en el comportamiento? ¿Qué es lo que las dispara? Bueno, ¿qué hace que se active? Nada, mirarte. O sea, Ya, las está. activan las acciones motrices de otra persona o los estados emocionales de otra persona. Lo que yo sí puedo hacer, y en eso está un poquito el libre albedrío, por así decirlo, es que yo puedo ver, yo puedo tal vez sentir que tú estás furiosa y colérica, pero mi estado adulto de control, digamos, de las emociones ya me permite poder bloquear eso y decidir no enojarme. Esa ¿Sí era me mi hago siguiente entender? pregunta. ¿Qué tanto poder o qué tanto dominio podemos tener los seres humanos frente a nuestras neuronas espejo? Porque uno quisiera imitar todos los buenos comportamientos, pero uno va adquiriendo un nivel de conciencia que uno dice, no, hasta allá tampoco, pues esa no es lo que yo quiero ser. Incluso con este tema de la crianza hemos dicho muchas veces que ser padres es como tener la posibilidad de reinventarnos y no repetir lo que no nos gustó que hicieran con nosotros. Entonces, ¿hasta qué punto son como dominables, manipulables, manejables, o esa capacidad de de bloquear. bloquearlas? Bueno, no, la verdad es que obviamente el sistema nervioso madura alrededor de los 21 años. Y eso quiere decir que entre más pequeño es el niño, pues más copiará los comportamientos que ve, y eso incluye la televisión, ojo con eso, eso incluye los programas que ven. Entonces, entre más pequeño, pues más dificultad para decidir, no, yo no copio ese comportamiento. Pero sí, alrededor de la edad adulta, si hemos tenido un entrenamiento, una educación de las emociones, por así decirlo, uno sí puede abiertamente decidir, yo no me engancho, yo no me sintonizo con tus neuronas o me sintonizo con tus neuronas, pero eso depende de la maduración emocional y cerebral. O sea, entre más adultos, más consciente y fácilmente lo podemos hacer. Y mientras se adquiere esa conciencia, por ejemplo, con el tema de la televisión, que son neuronas espejo, diría yo, no propias, porque no son las que yo le estoy, digamos, activando a través de mis movimientos motrices o mis comportamientos, sino que se activan a través de unas imágenes que ellos ven. Caso concreto, el tema de los superhéroes, uno cómo modela o cómo restringe o cómo le pone límites a eso. El niño no tiene esa conciencia que se va desarrollando, el niño querrá volar como Superman, por ejemplo. Así es, lo que pasa es que casi hasta los 4 años el niño todavía está en una etapa que se llama animismo, y hasta los 4 años el niño no entiende que eso que está pasando ahí no es real.
él todavía le atribuye vida a los objetos y entonces, Moni, en ese orden de ideas, yo diría que un niño hasta los 5 o 6 años no debería haber situaciones de violencia explícita, lo que proponen los superhéroes, porque él podría muy fácilmente intentar volar por una ventana debido a que todavía no entiende que hay cosas que son parte de la ficción y parte de la realidad. Otra de las razones para el no a las pantallas, que aquí siempre Sí. hemos Sí, debatido, pero la ¿por qué verdad no es que antes sí. de esa edad? Y esta es pues clarísimo. Pero además de las pantallas, esas neuronas espejo también son las que transmiten de un papá a un hijo los miedos, por ejemplo. Las fobias, La claro que fobia, esto de que la mamá le tiene miedo a los animales o a ciertas cosas, son las neuronas espejo las que están activadas ahí, Claro que copiando sí, eso. claro que sí. Lo que pasa es que, miren, si ustedes se dan cuenta, pues realmente una cucaracha no representa ningún peligro. Pero cuando yo he aprendido de mi Depende, mamá... las que vuelan, sí, las que vuelan le corremos todos. No, en mi vida son un peligro, por ejemplo, Sí, porque es sí. que una mamá con su grito le está transmitiendo al hijo que ahí hay una situación de peligro. Y estas neuronas espejo, recordemos que son parte muy importante del aprendizaje social y del lenguaje para entender los contextos sociales. Entonces, si yo aprendo que esa cucaracha representa un peligro por el grito de mi mamá, yo genero ese miedo que es muy difícil después de quitar, porque eso queda en una parte del cerebro que se llama el sistema límbico, Eso que te es el que pregunto, guarda una vez las emociones. se instala, digamos, ese miedo ahí o ese susto, es difícil Es muy difícil. cambiar eso. No es imposible, pero con ayuda profesional es obviamente ¿Se manejable y acuerda trabajable. En el programa de los miedos que yo conté la anécdota del murciélago, que venía así raptando y a mí por dentro casi me da un infarto, pero tenía a Jacobo al lado y yo, mira qué lindo, no solo vuela, camina. Yo me estaba El muy- angelito en de la guarda de los serio, yo me iba a ratones. morir, ustedes no saben lo que yo estaba sintiendo, pero tuve el poder de dominar la situación solo para no transmitirle como ese miedo. Y porque ese es que poder es te muy lo da que efectivo. tienes un cerebro que ya ha madurado y que es capaz de poner la parte del pensamiento del cerebro que queda como arriba a controlar esta parte de la emoción que queda más adentro. Pero cuando yo soy niño y soy pequeño, mi sistema nervioso generalmente vive desconectado, la parte racional de la emocional, y si yo todo el tiempo estoy viendo conductas que son muy negativas o muy positivas, yo no las bloqueo, yo simplemente las aprendo y las interiorizo y quedan acá, en la memoria emocional. Entonces sí, quitarle un miedo a un ratón no es fácil, quitarle miedo a una cucaracha no es fácil, porque yo aprendí en mi niñez que yo tenía que que eso era una amenaza. Sí. Entonces yo tengo que sobrevivir a esa amenaza, porque escuché que mi mamá gritaba con mucha intensidad frente a una rata. Que cuando aparece una y- rata no se montan lo que Bueno, haya. a mí se me activan las neuronas de espejo ahí mismo, a mí me salta una rata aquí, yo salto allá ahí mismo a la otra. Sí, nos vamos todos. Solo para efectos de hacer claridad, porque hace poco hicimos un programa de los miedos, no necesariamente se despiertan por las neuronas espejo. hay No, no otros necesariamente, motivos. no, hay otros motivos. Lo que pasa es que en el comportamiento humano todo es muy amplio, nada es causa y efecto, siempre si entonces A, entonces B, no. Pero sí, claro, hace parte de eso, haber tenido una experiencia en donde yo entendí que eso era una amenaza, hubo un grito y mis neuronas espejo copian que cada vez que veo una cucaracha hay que gritar y saltar, y eso queda ahí grabadito. Esta pregunta que viene a continuación es clave, pues para este ser, para nuestra razón de ser, lo que hacemos aquí, nos la pasamos tejiendo hogares. Y este tema de las neuronas espejo, ¿qué concretamente implicaciones tiene en la crianza de los hijos? Bueno, tiene todas las implicaciones en la crianza. Primero que todo, es como muy bueno saber que lo que tú decías, que esto del ejemplo no es solamente una cantaletica, sino que eso tiene una base fisiológica en nuestro cerebro, y es uno estar muy alerta y muy responsable, que si en mi casa yo trato de generar un ambiente positivo, de risa, de camaradería, de confianza, de respeto, eso es lo que el niño va a copiar en su cerebro. Pero que si por el contrario yo todo el tiempo en mi casa estoy transmitiendo un ambiente de pelea, de discordia, de violencia, eso es lo que el niño también está registrando en su cerebro. Y lo que hablábamos ahora, así no sea delante de ellos, ellos perciben las emociones también por las neuronas Exactamente, porque es que espejo. si hay un papá y una mamá que permanentemente no se hablan, evitando que el niño se dé cuenta de lo que está pasando, él puede percibir el estado emocional y sentirse tan triste como ese par de papás, sin que nadie diga nada. Y sin que haya discusiones delante de Así ellos ni es, nada por el así estilo. es, así es. Muy bien. Muy interesante, Sí, es muy muy interesante lo de las neuronas espejo. Vamos a ir a un corte muy cortico y ya regresamos. Vamos con el dato en Paso a Paso.
Nuestro dato de hoy nos cuenta que en el periodo de aprendizaje de las conductas y las respuestas emocionales se requiere de la observación y la imitación de las reacciones de quienes nos rodean, las cuales acaban configurando nuestra propia experiencia. Hoy hablamos de neuronas espejo, ya regresamos. De dicha y color. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo, paso a paso. Ahí teníamos a Maximiliano, que seguramente activó sus neuronas en el espejo de un gimnasio, debe ser, porque eso es pura rutina de O gimnasio. así le enseñaron a reaccionar frente a una cucaracha. También matando, está bien. Uno no sabe. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso@telemedellin.tv para que aparezcan nuestros pequeños en el Mamarazzi. Yo quiero como redondear un poco la conclusión frente a la implicación de las neuronas en la crianza, porque vuelvo y repito, es nuestro gran objetivo, es lo que todos nos estamos preguntando. A veces tratamos de inhibirlas, caso concreto el que enunciamos aquí antes de irnos al corte, sí, hay problemas en la casa y tratamos delante de ellos al menos de que no sean evidentes con nuestros gestos o con el tono de la voz y demás, pero como ya vimos que eso va más allá y perciben también las emociones, empiezan a haber consecuencias secundarias. El niño podrá expresarlo, no sé, con su bajo rendimiento en el colegio, empiezan a llegar notas y uno dice, pero si nunca hemos hecho nada delante de él. Sí, claro que sí, Mónica. Lo que pasa es que obviamente la adversidad y la tristeza es parte de la vida y que ¿quién le puede garantizar a un hijo que en un hogar nunca va a haber una pelea, nunca va a haber una situación difícil? Pues nadie, ¿cierto? Y es muy importante que los televidentes no se vayan a cargar de culpa cada vez que tengan una dificultad en la casa. Pero cuando hay una situación permanente de pareja, cuando hay una situación permanente a nivel familiar, el niño sí empieza a percibir que esos estados son muy, muy prolongados y como él no sabe cómo gestionar sus emociones, cómo decir en palabras lo que le está preocupando, y además en esa casa eso no es evidente, sino que está tapado, él lo saca generalmente con otros comportamientos. Tú hablaste hace poco con Ana María de las metas cerradas, entonces él aprende a percibir que para ser importante y significante en esa casa y como para ordenar sus cosas, tiene que comportarse de una u otra manera que no siempre es la mejor. Entonces, sí, se puede ver manifestado en el rendimiento escolar, en los hábitos alimenticios del niño, en los patrones de sueño, bueno, en muchas cosas, en cambios en general que uno ve en el niño que le está hablando de eso. Y que puede ser un comportamiento de alguno de los padres también. También, claro. Y que sí. entonces para no incurrir o para no caer en eso de taparle las cosas pese o cargando más bien ya con el conocimiento de que él de todas maneras algo va a percibir, ¿cómo se aborda eso? Pues inevitablemente habrá problemas, inevitablemente habrá momentos difíciles, situaciones que desestabilicen, digamos, a los padres y lo mejor es contarles, abordarlos. Claro que sí. Totalmente, de acuerdo al nivel, a la edad del niño, ¿cierto? Cuando son muy pequeños, decirles, amor, papi y mami hoy están enojados, pero darle de pronto la tranquilidad, pero mira que nosotros después nos vamos a disculpar, obviamente en esa casa pues deben haber esas rutinas de las que uno habla, no te preocupes que uno a veces se enoja, pero después se contenta, y si ya son más grandes, pues decirles, mira, no es fácil en este momento, estamos teniendo unas dificultades el papá y la mamá, tú no tienes nada que ver en eso, porque los niños siempre se responsabilizan de todo lo que pasa, pero el papá y yo lo vamos a solucionar. Es una situación de adultos, tú no tienes, porque ellos sienten que de alguna manera tienen que resolver eso, pero sí hay que nombrarlo para que al niño se le bajen esos niveles de ansiedad de eso que no se dice, pero que está ahí. Claro, y además como para efectos también un poco de tranquilidad de quienes nos estén viendo, porque ahora llegamos a la casa a que todo, ay no, las neuronas espejo, ay no, Así las neuronas es, espejo, ¿cierto? Porque uno va quedando con esa, o va cargando con esa culpa tan arraigada en nosotras las mamás. Pero de alguna manera eso es como una cuenta de ahorros
en la que uno va depositando comportamientos, actitudes, puede que muchas de las cosas que uno haga en determinado momento no las expresen o no las imiten ellos, pero en 2 o 3 años o cuando ellos se vean enfrentados a determinada situación va a aparecer ese mismo comportamiento que uno tuvo con ellos antes. Claro que sí, porque es que ellos aprenden a vivir la vida de ellos a través de cómo uno vive la de uno. Entonces, sin duda, sus relaciones de pareja, su manera de actuar a nivel laboral, académico, pues vendrá de ahí, o de papá o de mamá, o de ese adulto significativo que estuvo ahí presente en la infancia. Por eso los esposos y las esposas terminan diciendo, es que sos igualitica a tu mamá. Pues claro, ¿a quién más va a ser igualita? O sos igualitico a tu papá. Claro, las respuestas, como eso es inconsciente, Leo, eso se guarda ahí en ese sistema límbico. ¿Y cuándo sale? Pues en el momento en que tenemos que usarlo. ¿Y yo qué hago? Pues lo que aprendí. Yo no hago otra cosa, yo no vengo programado para actuar así o asá, yo lo voy aprendiendo con papá y mamá. Muchas veces, y esto después de todas las mamás, hemos renegado en muchas oportunidades del comportamiento de los hijos o de las cosas que hacen. Ay, tan desobediente, ay, es que usted no recoge, ay, es que usted tan desordenado. Mire que usted cómo habla de duro. Ay, usted que se come las uñas. Yeah. Esa renegadera constante, a veces de los comportamientos de los hijos, tienen que ver con esto y primero deberíamos como evaluarnos nosotros. Pues Poner el espejo retrovisor. Sí. Lo que pasa es que, como tú dices, Mónica, no todo tiene que ver con neuronas espejo, ¿cierto? Habrán muchas situaciones por las que los niños están actuando de una u otra manera, pero mucho pues sí tendrá que ver con neuronas espejo y por eso a veces a uno le da tanta angustia, porque uno se ve en su hijo y por eso lo ataca. Es que porque eso es tan desordenado y uno sabe que es que ahí hay un modelo importante de desorden. ¿Por qué te comen las uñas? Y en la ansiedad de que él se las come y le va a pasar lo que a mí me pasa. Yo soy vida real. Yo un día le escribí a María, Un día María, me no sé escribió. qué hacer, Jacobo tiene esos dedos vueltos nada. Y ya te miraste los tuyos. Ay, no, fue más o menos así, le dije yo, ¿por qué no revisas qué patrón adulto tiene de alguien que se coma las uñas? Y me dijo, María, soy yo. Y yo le dije, ah, no, ahí está. Pero yo le dije, María, yo lo tengo súper claro, porque incluso mi esposo me dice, pero dile algo. Y yo, ¿pero qué le voy a decir? ¿Con qué Pues, autoridad? exacto, yo, ¿qué le voy a decir si mírame las uñas a mí? Y yo, desde que tengo uso de razón, yo me he comido las uñas. Claro, porque Jacobo aprendió y miró que en los momentos de pronto en que uno está como tensionado, pensando en algo, la manera de liberar el estrés era comiéndose las uñas. Entonces él aprende cómo liberar su estrés de Y la eso mamá. puede ir de generación en generación. Claro que sí. Pero a mi favor, sí iba a decir que él nunca me vio así. Porque así lo encuentro viendo televisión. Bueno, él ha hecho sus adaptaciones. Sí, lo que pasa es que cuando uno le acaban las de acá, uno tiene que ir buscando. María, ¿en qué momento uno las bloquea? ¿Tiene que ver con la madurez? Uno dice, no, Sí. yo no quiero repetir Sí, esto. tiene que ver tú dices, con esa se guarda decisión. aquí en este sistema, y sale a flote cuando uno lo necesita, pero a veces cuando uno lo necesita y luego, porque me ha pasado, yo digo, no, yo no quiero repetir este comportamiento. O por ejemplo, yo nunca viví en una familia con ambos padres. Yo nunca dije, ay, voy a dormir en la cama de mis papás, no, o de mi mamá o de mi papá, porque siempre crecí con padres divorciados. Entonces, mi referente de vida en pareja no existía, pues a mí me tocó más o menos construirlo. ¿En qué momento uno tiene como esa capacidad o qué hace en el cerebro que uno pueda decir, no, esto no lo repito, definitivamente voy por otro camino? Bueno, pues no podemos hablar de que los niños pues no tengan ninguna habilidad para decidir, bueno, no, yo no voy a hacer esto que mi amiguito hace, ¿cierto? Pero obviamente lo que hablábamos ahora, el cerebro no alcanza la madurez fisiológica para tener esos estados de conciencia hasta alrededor de los 21 años. Antes de eso, lo que puede ser es un niño acompañado en donde hay un adulto que le dice, amor, mira, eso no te conviene, eso te puede generar estas y estas consecuencias, y el niño eventualmente lo irá aprendiendo. Pero esa capacidad racional, Mónica, de decir, esto conmigo no va, de pensar en causas, consecuencias, el futuro, indiscutiblemente es una capacidad adulta, que obviamente uno puede ver muchas cosas que los niños hacen y lo sorprenden a uno en la medida en que haya un adulto ahí que sea un modelo muy importante, muy positivo y que lo esté acompañando. Eso te iba a preguntar, más que importante o positivo, digamos, que tenga mayor tiempo con él. O sea, esas neuronas espejos pueden activarse más, digamos, con un abuelo, con el cuidador, que con los propios padres, de alguna manera, ¿o no? No, Con realmente quien pasa el niño más tiempo. las neuronas espejos se activan todo Con el todo el tiempo, tiempo. todo el tiempo. Con De ahí el que aparecen sea. las malas Cualquier influencias persona, también, de los claro, amiguitos. Claro que sí, porque están ahí todo el tiempo en aprendizaje social, copiando, mirando de aquí y allá. Es que miren que los niños le llegan a uno a la casa con cosas que uno dice,
¿de dónde sacó eso? Porque es que el mundo es muy grande, está el colegio, están los amigos, pero tal vez de lo que tú estás hablando es con quién se identifica más en esa relación. Y eso sí Es que a depende. eso iba, porque eso va creando una identidad. Exactamente, no, eso ya depende más de con quién pasa mucho tiempo, quién es un adulto de mucha influencia con ese Confianza, niño. ¿no? Yo a este de le creo o no mucha- le creo. Exactamente, entonces no, realmente las neuronas espejo se activan con cualquier comportamiento, pero somos los adultos encargados de ese proceso de la crianza y la educación las que debemos ir guiando qué hace ese niño con esa información, cómo la está procesando. Si no estoy mal, María, creo que el primer programa al que viniste fue el de Tiempo Fuera Positivo. Dedicamos un programa entero a hablar de ese espacio que le adecuamos a los niños o incluso hasta nosotros mismos permanentemente lo necesitamos para ir, encontrar calma. ¿Esto qué tiene que ver con las neuronas espejo? ¿Cómo se relacionan estos dos temas? Bueno, tiene todo que ver porque en el momento en que yo adecuo para el niño un espacio de tiempo fuera positivo, yo le estoy mostrando que él está enojado, pero que yo le estoy ayudando con mis neuronas espejo a entender que la emoción se puede ir regulando. Entonces resulta que O sea, el niño está así. El niño está así, destapado, como habíamos hablado ese día. Sí. O sea, no hay pensamiento, sino que solo hay emoción. Y en ese momento yo no debo corregir al niño, porque es que él está desconectado y no hay pensamiento. Lo que yo hago es llevarlo a ese lugar y con mi voz, con mis conductas, con mi serenidad, esas neuronas espejo de él van copiando mi comportamiento y si hay una sonrisa o si hay calma, entonces en ese tiempo fuera positivo, ese cerebro se va recogiendo porque está en el mismo estado que el mío está. Si yo hoy lo invito a ese tiempo fuera positivo furioso, como dice Leo, de pronto muy así, mi amor, ¿te quieres ir al tiempo fuera positivo? Andate que no te O quiero con la hablar. ironía, sí, que eso es otra cosa. Mucho del lenguaje de la ironía afecta mucho en esos momentos. ¿Por qué no va a ver si el marrano ya puso? Exactamente. ¿Por qué no vas y te calmas? Entonces, ¿qué sintonía va a copiar? Que yo estoy irascible. Entonces, para que esas neuronas de espejo se sintonicen en ese tiempo fuera positivo y haya regulación, pues yo tengo que estar en absoluta calma. Y Sí, eso es difícil de es lograr, muy difícil. pero créanme que se puede hacer. Yo lo he intentado y uno nota. Uno nota Claro que sí. Además están los nota otros, el Leo. cambio, absolutamente. Y el mismo Y el mensaje ejemplo. se envía al revés, cuando uno es el que tiene la capacidad de decir, no, sabes que espérate, yo voy y me calmo, Sí, sí. y después hablamos. Transmite mensaje Y uno lo contrario. recibe de ellos después. Muchas veces uno ya está ofuscado. Papi, tranquilo, ahorita hablamos. Qué bueno, qué bueno. A mí, sí, ellos Eso empiezan a pasa. decir, Y cuando ¿qué uno- tal si te vas al lugar de la calma, Y papá? cuando uno nota eso es cuando uno empieza a decir, ve, sí voy bien, sí estamos haciendo Claro la que tarea sí, como Leo. es. Y si yo siento en ese momento que mis neuronas espejo lo que lo van es a disparar, pues para eso están los otros, los abuelos, el esposo, alguien al que uno le pueda hacer una señal y decirle, ve, anda vos, por favor, porque esto no va a salir bien, Llévatelo, relevame, porque yo estoy llévatelo. mal. Claro, Llévatelo es un que... mesecito. Sí, Llévatelo uno un 3 mesecito, añitos, un por Sí, favor. sí, no podemos tener la expectativa de que todo el tiempo vamos a estar tranquilos, Sí. regulados. No, es una labor que no es fácil, que es agotadora, que es hermosa, pero que no siempre vamos a tener la mejor cara para asumirlo, pero que ahí están los otros que nos pueden ayudar. María, ¿qué es el famoso, o ni tan famoso, apenas está haciendo famoso, este término de estrés tóxico? El estrés tóxico, bueno, que también tiene todo que ver con las neuronas de espejo. Miren, así como yo les mencionaba ahora, la adversidad es parte de la vida y a un niño tiene que pasar por situaciones difíciles pues para saber enfrentar las dificultades futuras que va a tener. Y digamos que hay muchos mecanismos de responder al estrés. Hay unos que son sanos. Hay como 3 tipos de respuesta al estrés. Uno es el estrés, respuesta al estrés positiva. Y es como cuando a un niño le van a poner una vacuna, que uno sabe que se estresa, pero que Lo asume. exacto, que es una cosa, que no es una situación permanente, ni digámoslo, Definitiva. sí, como una situación permanente o crónica, era la palabra que iba a usar. Entonces resulta que cuando el niño empieza a sentir este estrés porque sabe que mañana lo van a vacunar, el cuerpo se empieza a defender, entonces empieza a aumentar la frecuencia cardíaca y empieza a liberar la hormona del estrés, el cortisol. Pero es una cosa que con el acompañamiento de la mamá o el papá, sí, amor, yo sé que te dolió, pero es por tu bien, pasa rápido. Hay otro tipo de estrés que es un poquito más intenso, en donde la frecuencia cardíaca está mucho más aumentada, hay mucha más producción de cortisol en ese cerebro, que es el estrés tolerable. Y digamos que es cuando se presenta una situación de una muerte de un familiar, de un desastre natural, de un cambio de una ciudad a otra.
Y entonces obviamente es una situación más compleja, pero determinante nuevamente es ese adulto que acompaña, que con sus abrazos y sus besos le dice entiendo cómo te siento, y que entonces el cerebro en vez de liberar cortisol empieza a liberar dopamina, serotonina, que son como las hormonas de la felicidad. Pero está el tercer tipo de estrés, Mónica, el tercer tipo de respuesta, que es el estrés tóxico, y es cuando hay una situación muy crónica, prolongada, de abuso físico, de un abuso sexual, de un ambiente de mucha pelea, de violencia familiar, o de una así, tal vez de lo que hablamos ahora, de una pareja que no se entiende, que todo el tiempo está en profunda tristeza, y como esta situación es tan prolongada en el tiempo, ya esa producción de esas, ay, la acabo de decir, Moni, se me olvidó, esa producción de esas ¿Qué? De la hormona. De la hormona, del estrés, Ave del María, se me fue la paloma del todo, del cortisol, es tan prolongada que eso ya sí empieza a tener unos efectos en el cerebro a largo plazo, ya sí empieza a modificar la estructura del cerebro y empieza a afectar la salud, y eso es el estrés tóxico, una respuesta al estrés tan prolongada y tan permanente que el niño se afecta a nivel cerebral, y eso determina que en edades adultas tenga pues como ciertos comportamientos que son patológicos, pero también que se enferme. El niño se empieza a enfermar a través de sus neuronas espejo, percibir ese estrés permanente que hay en esa casa. Se le empañan las neuronas espejo. Sí, sí, la verdad que sí. Entonces, es lo que tú dices. ¿Cómo relacionamos eso con la crianza? Papás, no es querer que las situaciones siempre en la casa sean perfectas, pero es estar muy conscientes y ser muy responsables del ambiente que estamos generando en nuestros hogares. Hay un tema muy polémico que se me viene a la cabeza, de hecho nos tocó hacer casi que una serie de programas respecto a la pela, ¿sí? Y mucha gente defiende todavía, aunque a mí me ha dado mucha alegría de decirlo, que me he encontrado un sinnúmero de personas en la calle diciendo desde que vi ese programa nunca le volví a pegar a mi hijo. Ay, qué lindo. Pero uno encuentra gente todavía que defiende la pela, es que lo que le hace falta es una pelita para que entienda. ¿Esto cómo se relaciona con las neuronas espejo? O cuando crecen se convierten tal vez en mujeres a las que el marido les pega y entonces la sociedad dice, es que le gusta que le peguen. Se me hace la relación que tiene absolutamente todo que ver. Perdón, sí, claro que sí. ¿Qué empieza uno a ver, Mónica? Y lo ve uno mucho como en los espacios escolares, que ese niño al que le pegan tanto y por todo, pues aprende que los problemas se resuelven así. Entonces, cuando tiene una dificultad con un compañero, pues a lo primero que recurre, porque ya está grabadito ahí en ese sistema límbico, es al golpe. Y obviamente, pues en edades más avanzadas, cuando son adolescentes, encontramos muchos de estos niños que han sido violentados durante toda su niñez, resolviendo sus desafíos de crianza, que eran cosas infantiles, de la edad, propios del desarrollo. A través de la pela los encontramos pues como adultos muy agresivos que resuelven todo, pues ya no a través, exactamente, y tal vez no a través de un golpe, tal vez a través de un arma, bueno, a través de otras cosas que ya traen unas consecuencias mucho más graves. No, qué tema tan complejo. Es que cada uno pensando, no, y me acordaba con el tema de la imitación y las neuronas espejo, me acordé de una de las grandecitas pequeñitas de una sobrina de mi esposa, porque la estaban remedando. Sí. Pero ella lo que decía, no me persiga, pero si están ahí sentados los dos, no lo persiga, ¿qué? Y era que la estaban remedando, no me persiga, no claro, me persiga. Claro. Se sentía como atacada muy seguramente, de verse ahí en su misma actitud. Reflejada. Sí, miren, hay una frase muy linda que en estos días vi, decía, la niñez es el lugar en donde pasamos el resto de nuestra vida. Tal cual, y es así, uno arrastra con todo. Uno está viviendo su niñez de alguna manera una y otra vez, entonces qué rico que el recuerdo de la niñez, si bien hayan dificultades, sea un recuerdo de un entorno positivo y amable la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Pues por todo lo que hemos hablado y también por lo que vamos a ver. Nos vamos a ir al corte. Hay otro de esos videos que lo dejan a uno realmente pensando en esto de las neuronas espejo. Non! Niaiseux! Envoyez dans ta chambre! Qu'est-ce que vous enseignez à votre enfant? Non! C'est à moi, niaiseuse! Les enfants voient, les enfants apprennent. On dessine sur du papier, pas sur le mur. On va nettoyer ça et chercher du papier, OK? Vos gestes deviennent leurs gestes. Tiens, dessine sur ta feuille. Guidez votre enfant de façon positive. Les enfants voient, les enfants apprennent.ca. Dejando huellas de dicha y color. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo, paso a paso.
Julieta y Luciana, se nota que miraron en sus neuronas de espejo antes de salir, están hermosas ahí en nuestro Mamarazzi de paso a paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandecitas, pequeñitas. Tenemos un banco enorme por nutrir de grandecitas, pequeñitas. A todos nuestros hijos se les han ocurrido, a nosotros se nos ocurrieron. Pregúntenle al papá qué decían ustedes cuando estaban pequeñitos. Hay mucho que contar en esas grandecitas pequeñitas. Paso a paso @telemedellin.tv. Seguimos hablando de neuronas espejo. Este tema a mí realmente me apasiona particularmente porque como dentro de esos mantras de vida, yo he tenido uno que tiene todo que ver con el tema y es que la palabra enseña, el ejemplo convence, o la palabra arrastra, el ejemplo convence, que es como el debate pues que hemos manejado hasta ahora, y la cantaletica de las mamás, sí, haga las cosas bien para que su hijo lo imite, pero a mí personalmente me encanta descubrir que hay todo un respaldo científico que más allá de la cantaleta descubre por qué estas cosas pasan, que realmente no es cantaleta, no es no le pegue porque pobrecito el niño, no. De verdad hay unas consecuencias fisiológicas, emocionales, racionales que tienen que ver con los comportamientos de los hijos. Pero para que entendamos un poco más este tema de una manera más simple, aquí está la práctica. Y María se vino súper preparada, como siempre. Estoy que me neurona de espejo. Bueno, yo les voy a invitar a que hagamos como un ejercicio de los televidentes también en la casa. Y es que les voy a mostrar un video, a ver cómo se activan esas neuronas de espejo y me cuentan qué pasa. Bien, ahí está, video. Rueden. Admitidlo. ¿Cuántos de vosotros habéis bostezado? Y si habéis conseguido no hacerlo, ¿cuántos de vosotros sentisteis unas ganas casi irrefrenables de bostezar? No os preocupéis, no nos vamos a ofender. Bostezad tranquilamente. El bostezo espontáneo es un comportamiento reflejo que se origina en la parte inferior del cerebro, que es el bulbo raquídeo. Es una zona que regula las funciones automáticas como la respiración, el pulso cardíaco y la presión sanguínea. Cuando veis a alguien bostezando, vuestro cerebro lo interpreta como una señal de que vosotros también deberíais bostezar. Dicho de otra manera, el bostezo es contagioso y vuestro cerebro es prácticamente incapaz de controlarlo. Algunos expertos creen que el bostezo evolucionó como señal social para indicar al grupo que era la hora de dormir. Una forma de vivir todos según el mismo ritmo, con el mismo horario. Al parecer, hacer que una persona bostece es bastante sencillo. Pero conseguir gustarle a alguien, eso ya es más complicado. Qué ganas de bostezar. Es imposible. Uno puede tratar de bloquearlo, pero incluso le duele como acá. Y ahí está súper evidente y súper claro que si se copia un bostezo, que es algo tan sencillo. Sí, porque es que uno ve el video listo. Ah, no, me van a poner a bostezar. Uno sabe que el bostezo, no voy a bostezar, no. Y sale de todas maneras. Yo quedo todo. Sale de todas maneras. Y no vea. Y ¿sabe que Florencia juega mucho a eso? Y me dice, mamá, te pegué un bostezo. Pero ¿por qué? Algo así, la mamá también de niña, también de espejo, ¿no? Ah, sí. Sí. Yo me iba en la última banca del bus. Siempre me encantaba jugar a mirar por el espejo grande, por el vidrio grande atrás del bus y hacerle al carro de atrás. Yo bostezaba para que el señor bostezara. Imagínate. Ahí está, un comportamiento imitado. Claro que sí, Leo. ¿Y por qué no lo podemos inhibir? Porque es que a través de eso estamos aprendiendo a cómo es que socialmente nos comportamos como seres humanos. Entonces, puede haber algo consciente en donde uno diga, no me voy a comportar de esa manera, pero en estas cosas que son como fisiológicas es imposible, porque así es como aprendemos cómo se vive la vida. Entonces, el aprendizaje y la imitación están estrechamente ligados. Entonces, el niño aprende cómo se reacciona cuando uno está feliz, sonriendo, cómo se reacciona cuando uno está bravo, arrugando el ceño, frunciendo el ceño, cómo se reacciona cuando estamos furiosos. Ahí está el cuento, ¿no? O pegando, o hablando, o dialogando. Bonnie quedó súper activada. La hormona espejo más grande, el espejo más grande. Que es la mujer, que va a quedar mostrando todo el día. reflectivo. María,
Para ponerlo en términos prácticos, tú que te dedicas a eso, como a transmitir este conocimiento permanentemente, ¿cuáles son esas actitudes más frecuentes en las que caemos activando esas neuronas sin darnos cuenta? Como para, a partir de hoy, hacer un poco más de conciencia a la hora de, no sé, cosas desde lo más básico, como comer con la boca abierta y pues decirle, no coma con la boca llena, hasta pues algo más complejo de la crianza. Bueno, pues en lo simple, todo lo que tú dices, hábitos, rutinas, formas de ordenar el cuarto, de no ordenarlo, como la percepción del orden que uno tiene, de la limpieza, es absolutamente copiado e imitado. Me encuentro mucho como cuando ofrezco asesorías con las preguntas de por qué es tan intolerante frente al error del otro. Y uno generalmente se encuentra con un papá y una mamá que no se dan cuenta, pero que el niño se sienta a comer y empiezan con el cuchillo no, con el tenedor, coja la sopa. No sé qué, con la cuchara, límpiate, límpiate la boca, mira, te lavaste las manos. Y detrás de eso empieza a ver un niño que ve en su amiguito algo que no está bien y este chiquito empieza encima del otro. La profe dijo que había que recoger porque tienes la maleta abierta. ¿Y cuál es la manera de hacerlo? Pues, eso pasa. Pues porque igual hay que decirle lávate las manos, pero entonces ¿cuál es la manera de hacerlo? Bueno, eso sería un tema muy interesante de preguntas curiosas, de dejar de ordenar tanto y preguntar, amor, ¿qué es lo que hacemos antes de que te sientes a la mesa? E incluso eso invita al niño a activar otras zonas del cerebro que piensan y no que responden como un robot. Y ahora que lo mencionas, creo que pasa mucho donde hay hermanos. Creo que a mí me pasa. Con el mayor, muchas veces, el mayor corrige al pequeñito como lo corregía uno a él. Como el video ahorita que estábamos viendo. Sí, lo que dice ahí, ¿no? Y hay cosas, siente bien, diga que no haga tal y hay cosas que con el segundo son mucho más fáciles que con el primero porque el grande entre educa. ellos se activan las neuronas espejo. Caso concreto, la lavada de dientes. Yo peleé con Jacob. Y hoy Florencia solita hace lo mismo que su hermano. Además porque está esa admiración por el hermano mayor cuando hay una buena relación, entonces ella quiere copiar todo lo que él hace para ser como él, entonces claro, es mucho más fácil y tiene todo que ver con las neuronas espejo. Sí va uno encontrando respuestas por ahí. Revísese, mírese. Hay que mirarnos mucho. Yo pienso que los adultos ponemos mucho todo en el niño. Es que él, es que no hace, es que no le gusta. Y es de pronto tal vez devolvernos. ¿Qué estoy haciendo yo que él está viendo? No solo yo, pues las personas que lo rodean. Pues, aprovechando, María, que estamos en la práctica, ¿cómo nos podemos sentar a hacer un diagnóstico de las neuronas espejo en la casa? Pues, ¿qué nos debemos preguntar los papás al respecto de cualquier situación compleja que estemos viviendo? Bueno, yo pienso que es mucho evaluar qué nos está preocupando, pero también qué estamos haciendo bien, porque no es solamente la paternidad y la maternidad, se trata pues de darnos palo, muchas cosas las hacemos bien. Entonces yo pienso que es rico como mirar, bueno, estos hábitos tan ricos que él ha construido, estas habilidades que tienen, yo quiero como evaluarme, ver quién de aquí de esta familia, el abuelo, el tío, el papá, la mamá, el cuidador. Y también en lo negativo, de pronto hacer una lista casi que escrita. Es que a veces uno tiene que escribir y ponerle esto como la seriedad que tiene y que a veces no nos damos el tiempo. Y es, bueno, me preocupa que el niño para evadir los errores diga mentiras. Me preocupa cosas que el niño... Sí, también. algo que sea muy reiterativo. Me preocupa que el niño resuelva las situaciones problemáticas escondiéndose y mirar. Tal vez detrás de eso yo empezar a sacar flechas, esto vendrá de mí, del papá, del abuelo, de la abuela, y empezar pues sin atacar, porque eso se trata es de construir, como tú decías, tejer unos hogares amorosos y de respeto y empezar a trabajar, miren, yo creo que esto está haciendo el niño, está por este lado, y empezar ese adulto a tomar la decisión de hacerlo de una manera distinta, que casi sin palabras, el niño, si yo lo empiezo a cambiar, él empieza a ver otra opción. A veces eso que decimos como manera de charla tiene un trasfondo muy serio que es el que debemos vigilar. Vea, es que es igualito al papá. Y solo, vea, ahí está pintado la abuelita, ahí está la abuelita. Sí, a veces casi que los condenamos, como si eso ya no tuviera otro pronóstico, ¿no? Si uno toma decisiones conscientes, lo podemos modificar si tomamos una decisión consciente de no seguirlo haciendo de esta manera o de seguirlo haciendo porque es positivo. Yo tengo un caso concreto de vida real súper básico de hormonas espejo en mi casa. Y yo no sé si yo he contado acá, pero hay un comportamiento súper repetitivo y es como dice él, Jacobo, dejar el baño desvaciado. Pero entonces voy a ver y el papá hace lo mismo. ¿Y entonces yo qué hago? Hay que convencer a ese papá. Comportamiento.
Hay que vaciar al papá para que el niño es desvaciado. Lo que pasa es que si para ese papá no es importante desvaciar el baño, muy difícil. Pero si ese papá se convence de que hay una razón importante por la cual hacerlo y él empieza a vaciarlo, pues entonces Jacobo aprenderá que así es que hay que hacerlo en una casa. Pero yo fui súper honesta y les dije, haciendo caso a los parámetros de disciplina positiva, les dije, yo sé que a ustedes les importa un pito si se vacía, pero a mí me molesta mucho. Podemos encontrar una solución y empezamos decomisando. Él puso las reglas. Cuando yo lo deje desvaciado, me decomisan un carro. Cuando el papá lo deje desvaciado, le decomisan el iPad. Cuando la mamá lo deje desvaciado, no puede ir a hacer ejercicio. Como que él escogió qué era lo que le gustaba a cada uno de sus comportamientos y esa era la sanción. Pero pues ya le importa un pito que le decomise el carro. Es que, sí, yo pienso que como el sentimiento más es que te ayuden a ti. ¿Qué tal si pones un letrerito que diga, por favor, ayuda a la mamá? Vacía el baño, porque es contigo, no es con ellos. A ellos no les importa, ni les perturba, ni les fastidia, el problema es mío. Exacto. Muy bien, creo que hemos aprendido un montón y el mensaje es, empecémonos a revisar nosotros antes de echar tanta cantaleta, a ver cómo desde el comportamiento podemos ahorrarnos tantos disgustos y tantas malas palabras y malos ambientes en la casa. Así es, y compartan este programa tanto como los bostezos. Compártanlo, que todo el mundo contagie esta información. Muchas gracias a ustedes. Es un tema fascinante, como espero sean todos los que todas las tardes les traemos. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Chao. Nos vemos.